Empecemos a grabar. La clase pasada vimos diferenciabilidad y la parte de Cauchy-Riemann, y algunos preguntaban sobre cuándo es diferenciable y cuándo no es diferenciable, que era la pregunta que teníamos. Puede poner el link en el grupo. No sé quién es dueño de ese grupo en particular. Profe, hola, Sí, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta rápida? sí, déjeme. Sí, te escucho. Sí, aparte que estaba prendido el micrófono. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Ah, lo tiene Omar. Omar, Omar o Matías. ¿Quién es que está preguntando ahora? Yo estoy preguntando, pero Omar tiene prendido el micrófono. Eh, Omar, Está con esto del Omar, no gatito te y olvides de hace... apagar el micrófono. Bueno, no se puede silenciar. No me da la posibilidad. ¿lo puede Eh, silenciar, profe? no, no lo puedo Miau, silenciar. No, le quería preguntar, miau, miau. ¿diferenciable y diferenciable es lo mismo? ¿Es ¿Qué lo una silencia? cuestión, o es diferente, o es una cuestión de palabra, digamos? ¿Qué cosa? Ahora sí te escucho porque ahora está. Ahí lo silencié. Si es lo mismo, si son distintos los conceptos de una función derivable o diferenciable, o es una cuestión únicamente de terminología. Diferenciable quiere decir que justamente en un entorno, que eso es lo que quería explicar ahora, vieron que en la clase pasada cuando hicimos los ejercicios de Cauchy-Riemann, que eso es lo que es importante, lo recalco de nuevo, hicimos, por ejemplo, un ejercicio en particular que preguntaba si era diferenciable en sí el ejercicio. Y se acuerda que, por ejemplo, teníamos estas condiciones, que bueno, está cargado en el video de YouTube. Si esto era igual a 0, o si bien esta parte cumplía la condición de necesariedad. Pero eso, ¿cuándo se daba? Se da únicamente para, digamos, el punto de I0 y X0, ¿no? Entonces, la condición necesaria se cumplía, digamos, solamente para un solo punto en particular. ¿Y cuál era ese punto? Una región. Ahora, la pregunta que vos me estás haciendo está buena porque vos me decís, ¿es diferenciable? Una cosa es que sea derivable y otra cosa es que sea diferenciable. Cuando hablamos de diferenciabilidad, si bien es una cuestión de teoría en sí, estamos hablando en torno a una región muy pequeñita. ¿Me explicó? Estamos hablando siempre con respecto a una región muy pequeña. Entonces, cuando nosotros tenemos esa región pequeña, podríamos decir que justamente todos los valores que están acá dentro de esta región podrían ser diferenciables en mi función, pero para esa pequeña cantidad. Como en este caso la condición anterior nos dio que solamente es válida para un punto, ¿cuánto sería, digamos, ese radio que estamos teniendo acá en cuestión? ¿Qué sería en sí? Un solo punto, ¿no? No tendría yo un valor de delta para poder analizar una pequeña región. Es por ese motivo que no es diferenciable para un punto en particular. En cambio, si nosotros hubiéramos tenido este ejemplo, que esto es lo que se quiere saber y lo que se necesita, digamos, si les llega a tocar algo en un examen, si hubiéramos tenido que las condiciones se cumplen para 0 y 1 y para U e I menos B, nos daban X, esto nos daba 1 igual a 1, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier valor de X y de Y que tome dentro de un plano complejo, siempre se va a seguir cumpliendo la misma condición, ¿o no? La condición necesaria. Entonces, cualquier valor de X e Y se va a cumplir para todo plano que se pertenece al complejo. En este caso, mi función va a ser diferenciable. En cambio, en este caso en particular, es no diferenciable porque es, digamos, la condición solamente se cumple para X igual a 0 e Y igual a 0. ¿Se entiende la Profe, sí particularidad? existe diferenciabilidad de una función en un punto. Acordate que para que exista la diferenciabilidad en un punto, sí o sí tenés que analizarlo con respecto a una pequeña región que rodea dicho punto. ¿Me explicó? O sea, dentro de esa región Y está ese el punto. tema de que sea una región, profe, tiene que ver con que si yo me aproximo mediante Sí, cualquier trayectoria a ese punto, sí. si el límite existe y es siempre igual, quiere Estemos decir que sí es diferenciable en ese punto por el hecho de que tiene que ver con eso o no.
No, o sea, a lo que va es lo siguiente. Vos, por ejemplo, para tener la diferenciabilidad tendrías que tener una región. Pero en este caso, ¿qué está pasando? ¿Qué tenés como delta o qué tenés como incremento de región? ¿Tenés algún valor numérico de delta que haga que exista una pequeña región alrededor de ese punto que se está analizando? Porque el punto de análisis, para hacerlo esto más grande, sería justamente acá, suponete, no sé, un punto cualquiera dentro de la región, en realidad el cero. Pero dentro de esa región, que es la función analítica, podés decir que ahora es diferenciable para esta región en particular. Suponete que es una región C. En este caso, cualquier punto que yo analice dentro del plano complejo va a ser diferenciable. Ahora me explico la diferencia. Si me hubiera dado acá una región pequeña, un círculo, supongamos que está teniendo en ese punto en particular, sería, digamos, diferenciable para esta pequeña región en sí. No sé si me llego a explicar eso. O sea, estamos hablando siempre con respecto a un entorno. Y la derivada que vos me decís, estamos hablando con respecto a un punto de análisis. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. La diferenciabilidad siempre se da con respecto a un entorno pequeñito de análisis, que en este caso es como esta circunferencia. En cambio, la derivabilidad, o sea, si es derivable, quiere decir que sí es derivable con respecto a ese punto en particular. O sea que cuando habla de diferenciabilidad de un punto, se refiere al punto y hay una pequeña Hay un vecindad entorno en que torno a ese rodea punto. dicho punto, sí, eso Y sería. cuando habla de derivable, solamente está hablando de un punto, en caso de que sea Ujú, derivable de un punto, digamos. ujú, así es. ¿Así es? Ujú, eso. Perfecto, clarísimo. ¿Eso sabe de dónde Profe, sale? Eso sale de ¿podría, del análisis que vimos de teoría. Sí, te escucho. disculpe, ¿podría explicar cómo era eso de eh, las derivadas parciales de Cauchy-Riemann de 0 igual a 0 y 1 igual a 1 que puso ahí? Son un ejemplo cualquiera eso. O sea, si yo hago las derivadas de u y de x y b de y, en este caso me dio esta condición y en este caso me dio otra condición. Como Ah, son está bien. números, no me da ningún tipo de condición que impida que pueda tomar algún valor estricto para que se pueda cumplir esta condición en particular. En cambio, en el anterior, me da un valor estricto que tiene que cumplir esa condición. ¿Cuál es? Que el y, el x sea igual a 0. Si esa condición no se cumple, esta función deja de ser analítica. No sé si me explico. No cumpliría, digamos, con la condición de Cauchy-Riemann, que es la necesaria. Ella directamente ni la analizaría. Por ejemplo, si haría, por ejemplo, análisis de un punto x1 y sub 1, esto ya no se cumple. Si no se cumple, ¿qué dijimos? Si no se cumple la condición de Cauchy-Riemann, deja de ser analítica la función. Ya dejo ahí de estudiarlo. ¿Me entendiste eso? No sé quién preguntó. Sí, sí, gracias. ¿De nada? Bueno, esa era la cuestión que quería que tengan en cuenta. Pero igual, lo importante dentro de todo lo que vimos hasta ahora de la unidad anterior es lo de Cauchy-Riemann, la condición necesaria y suficiente. Que entiendan bien cuándo es analítica, cuándo no. No sé si hay alguna otra pregunta. O vemos la clase que viene igual también. Acuérdense que la clase que viene es todo práctico. ¿Perfecto? No sé. ¿Están bien? Sí, bien. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 5, que es la que vieron hoy día con el ingeniero González. Básicamente, esta unidad da referencia a integrales de variables complejas en sí. Vamos a ver algunos ejercicios de que nos llegan a pedir y son parecidos básicamente a lo que se veía en análisis matemático 1, para que ustedes tengan en cuestión acá una idea. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer alguno y la próxima clase vamos a hacer los más difíciles. Vamos a tratar de hacer algunos complicados. Fíjense en ustedes que acá la función del complejo, esto es para hacerlo rápido, lo podríamos escribir de otra forma, más prolijito, que podría ser z elevado a la menos 2. ¿Están de acuerdo todos con eso en particular? Se podría escribir de esta forma, ¿no? No sé Sí, si sí. hay... Sí, profe. Bien, entonces si nosotros tendríamos que integrar, hacer la integral indefinida, ahora la variable que nosotros tenemos que antes en análisis matemático 1 era la x, ahora va a ser la z, podría escribirse de la siguiente manera, que la integral de la función f de z por el diferencial de z. Entonces, como es una integral indefinida, nosotros lo único que haríamos sería reemplazar esa función f de z y acá colocar el diferencial de z.
Otra cosa importante es recordar las integrales indefinidas. En este caso es como si fuera x a la menos 2, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos este tipo de integral? Le sumábamos 1. Entonces, sería menos 1 sobre menos 1 más una constante de integración. Entonces, la integral indefinida para este caso en particular sería menos 1 más z. ¿Recuerdan esto? ¿Hay algún tipo de duda al respecto? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, otra cosa importante para recordar en este caso es, por ejemplo, vamos a hacer esta y ustedes harían esta en particular, o quieren que haga la 6 y ustedes hacen la otra. Profe, Sí, ahí en las respuestas del 1A dice menos 1 sobre 3z. ¿Está mal el resultado de está esto? mal el o- resultado porque habría que sumar. ¿Me entendés? Estás integrando. Eso está mal. Claro. Está bien, está bien. Bueno, veamos este en particular. Fíjense en ustedes, bueno, la función es... esto sería z. Voy a tratar de dar la mayor cantidad de ejercicio que se pueda en este tiempo y bueno, en la próxima clase voy a hacer lo otro. Bien, ¿qué tiene en cuestión esto? Bueno, esto hay que hacer un cambio de... O sea, ¿con qué tipo de método ustedes podrían resolver este tipo de integral? Porque no es un Un integral cambio de inmediato. variable. Entonces tendríamos que hacer un método de sustitución, así se denominaba, o cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner otra letra en particular y lo van a reemplazar para poder resolverlo de manera inmediata. Entonces dicen, no sé, alguna letra se le da. ¿Y qué se hacía? Se aplicaba el diferencial. ¿Qué es lo que ustedes quieren reemplazar la variable z? Bueno, todo esto de primer año, sí, es para recordar. Bien, sustituyendo obviamente las funciones y reemplazando, antes que nada dejemos como tendría que estar escrito, reemplazando la cuestión esta, ¿cómo nos quedaría? Integral, por ejemplo, de u, en este caso diferencial de z es todo esto que está aquí, sería diferencial de u sobre raíz de 2. Esta es una constante, puede salir fuera del integral, quedaría 1 sobre raíz de 2. La integral de e a la x que ustedes tienen en su tabla de integrales inmediata, ¿cuánto es? Y lo mismo, más la constante de integración. En este caso nos quedaría e a la u, reemplazamos de nuevamente la variable. Bueno, les dejo a ustedes que hagan, digamos, el c, pero se entendió, ¿no? El concepto en sí, esto es para volver a recordar un poco de lo que era integrales de primer año en sí. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer los ejercicios puntuales del 2. Bien, en este caso les piden las integrales definidas. Vamos a ir haciendo para ir resolviendo en particular todos los ejercicios, ¿no? Esto lo voy a tratar de hacer uno y vamos a pasar a otro tema porque esto no tiene relevancia. Bien, en este caso vamos a hacer el primero. La integral definida, nosotros podríamos aplicar una de las propiedades que vieron hoy día con González, que es, digamos, las propiedades de integrales, cuando tienen suma, y demás. Podría quedar de esta forma expresado. Pregunta importante acá. ¿Quién es mi variable ahora? Sí. Sí. T. ¿Y el I qué es? Entonces, Constante. Una constante. una constante. Perfecto. Entonces yo la puedo sacar fuera de la integral de la parte de la integración, ¿no? El 2 también lo podría sacar porque es una constante. Primero integramos. ¿Cómo se hacía eso? Ponía 2t cuadrado y se tienen que acordar de algo importante de primer año de nuevo, que es el teorema de Barrow. Más i t al cubo sobre 3 sobre 0 más 1. Bien,
Una vez que hacemos esto, lo único que tenemos que hacer ahora es evaluar. Si se puede simplificar, lo simplificamos. En este caso se quedaría 1 elevado al cuadrado, aplicamos barro, por menos 0 elevado al cuadrado, más i por 1 elevado al cubo, vamos a poner un paréntesis, menos i por 0 elevado al cubo dividido 3. Entonces tendríamos 1, porque queda 1 directamente, y esta parte que está acá, esto se hace 0, y esto quedaría más i dividido 3. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Esto sería el resultado de nuestra integral. Sí. Bien, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Si después pueden hacerlo, sería genial e importante, porque ahora viene lo que nosotros realmente vamos a ver dentro de lo que es la materia en sí. Pueden resolver los otros. Estos son, digamos, ejercicios que se van viendo ya de primer año en sí. Si lo pueden resolver sería genial, para que puedan practicar en sí, para que recuerden un poco más de lo que eran integrales. Bien, ahora vamos a lo nuestro, de la materia en sí. Bueno, por lo menos quiero verlo bien a esto y quiero que lo entiendan. Si lo entienden, joya. Eso es lo más importante, creo que dentro de todo. Perfecto. Vamos a ver el ejercicio número 1. Bien, hoy con González vieron ahí algunas de las teorías que llegaron hasta la parte de integrales de Cauchy-Riemann, ¿no? El teorema de Cauchy-Riemann. O sea, teorema integral de Cauchy, para hacerlo más específico. Vimos hasta las consecuencias del teorema. Hasta las consecuencias, perfecto. Eso quería ver. Bien, entonces, vamos a hacer el primero. Fíjense en ustedes que acá, ahora lo que nosotros vamos a hacer, esto ya pasa a ser cálculo avanzado, es diferente a lo que es, y acá tienen que prestar mucha atención porque esto ya es cálculo avanzado en sí. Nosotros tenemos ahora una integral que no se ve bien, la vamos a escribir acá, que va a ser la integral de t, creo que es lo mismo cualquier letra que tenga, z, 3z cuadrado menos 5 más i. Dice a lo largo de un segmento de línea. Entonces, me están dando un segmento de línea que empieza desde z inicial igual a i hasta z final es igual a 1, que es un número. Este c o este t es justamente la trayectoria de integración que nosotros vamos a tener. Entonces, nosotros lo podemos... La curva sería... Claro, la curva de integración. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros ya no trabajamos más en un plano real como veníamos haciendo en análisis matemático 1. Y acá hay algo en particular en donde se confunde mucho. Nosotros ya no trabajamos... ¿Se acuerdan que las integrales definidas nos daban el valor de un área en análisis matemático 1? Acá en este caso ya no nos dan el valor de un área. Nos dan un valor en particular, de un número complejo, pero no nos dan un valor de un área. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué se debe eso? Y ahora lo vamos a ver enseguida la explicación de esa parte. Fíjense en ustedes que el punto de inicio de integración, porque justamente es el segmento, va desde z inicial igual a i. Entonces, dentro del plano complejo, que es el plano z, ¿dónde estaría ese inicio? ¿Acá o no? En un valor igual a 1, ya que el número que acompaña a la unidad imaginaria, ¿cuánto sería en este caso? 1. Si fuera 2, empezaría desde 2. Y esto va a terminar hasta z final, que es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir... Una pregunta. Sí, ¿te escucho? ¿Dónde está ahí? ¿Podría ser una coordenada que tenga valor real? ¿El z ahí?
Sí. Sí, porque esto puede ser, por ejemplo, 1 es donde está iniciando el punto de inicio. ¿Se acuerdan que antes nosotros veníamos haciendo de esta forma? ¿Nosotros qué poníamos en un plano X e Y? Poníamos 2 hasta 3. ¿Se acuerdan eso? Bueno, ese era análisis matemático 1. Ahora ya no. Ahora directamente lo que tengo que ir haciendo es fijarme dónde se encuentra ese punto en particular. O el punto dentro del plano complejo, donde estaría empezando. Claro, porque si tendría una coordenada real imaginaria, Tendrías que estaría yo ya- colocar justamente el punto de ese análisis. Así es. Claro, perfecto, gracias. De nada. Pero fíjense en ustedes que por lo general son siempre z igual a 1, z igual a i. Pero está buena la pregunta porque puede ser que sea más 1 más i. Bien. ¿Desde dónde está yendo? Desde zi igual a i. Es decir, desde acá hacia acá. Entonces esa sería la trayectoria. Ahora, le voy a explicar una cosa. Vamos a hacer un plano W. Esto se vio en las clases anteriores. Fíjense que ustedes dónde se haría o qué sería básicamente esta línea desde 1 hasta uno de los ejes reales. Justamente ese segmento es donde yo estaría realizando nuestra integración. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Pero no se confundan, ¿no? No estoy calculando un área. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con planos complejos. Es decir, que si bien acá tengo la variable, voy a hacerlo con otro color negro, acá dentro de esta trayectoria tengo una variable, esa variable, su función, está representada en este caso por otro plano coordenado, que también era imaginario, que esto lo vimos, este era U y esto correspondía a B, que justamente era el plano W. Justamente esta función es la que está aquí en particular. Entonces, para hacerlo simple y para entenderlo mejor, nosotros no estamos trabajando dentro de un campo real, sino que ya estamos trabajando dentro de un campo complejo. Es por eso que no me representa el área mi función. Aparte de eso, ustedes hoy vieron que la integral es la sumatoria de un f de z' o epsilon chiquitito por el delta de z cuando el límite de delta de z tiende a 0. Eso es lo que vieron hoy día en el teórico en sí. Ahora, ¿qué ocurre? Lo voy a hacer con colores porque acá es lo que más me interesa. Esta función, f', que está multiplicando al delta z, es justamente una función cuyo valor, o cuya función, se encuentra o vive dentro de ¿dónde? Dentro del plano W. Mientras que este delta, o este incremento en Z, es un segmento que está siendo tomado ¿en qué plano en particular? Y acá. Fíjense, esto no se puede corresponder con un área. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo plano ordenado estudiando. Sí, te escucho. La función W es lo que acá arriba se muestra como 3z al cuadrado menos 5z más i. La función z. O sea, el gráfico de eso es lo que va a estar entre u y b. Sí, pero bueno, acá nosotros no representamos las funciones por lo general, sino que esto es más que nada para entenderlo de manera teórica lo que lo estoy expresando. No se llega a graficar esto en sí, porque si no sería un lío, ¿me explicó? Lo que se hace es sí el cálculo analítico, pero esto es más que nada para que ustedes vayan entendiendo el razonamiento lógico que tiene este tema en particular. Y que no digan que es un área lo que se está calculando. No sé si me llego a explicar esa parte. Porque justamente estamos trabajando con dos planos diferentes. Uno es el plano Z y el otro el plano W. Profe, entonces lo que se calcula es una trayectoria o cómo sería. No, lo que calculás es una integral, un valor numérico. Pero Claro. no es un área. Eso es a lo que voy. Porque eso siempre dicen que es un área. No hace, digamos. Más que nada el gráfico es para que le llegue a dar la interpretación de que por qué no es un área. Si bien González dijo, creo que en el teórico, las interpretaciones físicas pueden ser, por ejemplo, el trabajo y la fuerza. Se puede hacer eso mediante una trayectoria.
Pero esto no, esto ya es muy analítico y pasa a ser con variables complejas. ¿Me llegué a explicar esa particularidad? ¿Se entendieron eso? Va a ser mucho más sencillo, digamos, a la hora de poder resolver. Profe, ¿Qué aplicación tendría, digamos? En este caso, como les dije, como dijo González, el trabajo y fuerza. Pero acá con los ejercicios analíticos, por lo general no tienen ningún tipo de aplicación, es más que nada para calcular, por ahora. Geométricamente, ¿qué información nos da la integral? O mejor dicho, ¿qué representa? No representa un valor numérico nomás. Por eso que es medio duro entender el concepto en sí. Porque justamente esto, fíjense en ustedes, los resultados nos representan valores de números complejos en sí. Porque estamos trabajando dentro del campo de las variables de los complejos. No sé si me expliqué ahí mejor, Víctor. Profe, entonces sería que la curva que representamos en el plano Z viene dada por una función en el plano de los conjugados. Viene dado por una función en el plano de los conjugados. Sí, así es, porque para que exista, digamos, dicha integral necesitaría la existencia de las dos. Y acá ya vamos a ver algo particular, que ahora vamos a trabajar en función de esto, que es lo que ustedes ya después van a ver en la próxima clase, que es con análisis de curva cerrada, si se cumple el teorema de Cauchy y demás. Hasta acá, pero lo importante es que hasta acá sí se entendió el concepto en sí, de lo que ustedes vieron hasta el momento. ¿Mm? ¿Sí? ¿No? Creo que sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora con los ejercicios prácticos. Si no hay ninguna otra duda, vamos a entender esto. Vamos a tratar de ver este ejercicio si se puede. Tenemos media hora. Bien, volvemos de nuevo al plano. Nosotros siempre vamos a trabajar, para el que preguntó, en el plano Z. ¿Bien? Siempre vamos a trabajar con el plano Z. El plano W fue un agregado para dar, digamos, la idea del concepto en sí. Perfecto. Hay dos formas de resolver esta integral. Hay una forma que es tediosa, que lo hacían, digamos, y lo siguen haciendo, creo. Hay algunas veces que es fácil aplicarlo en esa forma, y algunas veces no tan fácil. Esa facilidad se da, digamos, con la primera parte para resolver, que se representa, es la representación más que nada, es la representación de la trayectoria. De integración. Esa es la primera parte. Algo para tener en cuenta es que ustedes lo que van a hacer acá en particular es encontrar una trayectoria de integración y formarlo o ponerlo en función de un parámetro. Entonces, yo voy a tener esta trayectoria. Voy a hacer una función de z en función de un parámetro t, por ejemplo. Esa trayectoria puede ser cualquiera. Puede ser una línea recta, como está diciendo ahí, puede ser una parábola, puede ser lo que quieran, pero ustedes ponen en función de ese parámetro, en el cual tiene que cumplir condiciones. Entonces, lo que tiene de bueno este método es que se cumple siempre, o sea, este método siempre va a servir. Lo que es malo de este método es que algunas veces se complican muchísimo lo que es las integrales, ya que vamos a ver ahora dentro de un ratito cómo queda dicha integración. Se complica, hay casos que son posibles hacerlo de manera de esta, que es muy fácil, y hay casos que no, que se utiliza otro método que se llama el método de la consecuencia del tercer teorema de Cauchy, que es lo que aprendieron hoy día. Consecuencia del teorema, pongámosle teorema 3 de Cauchy, porque sería, digamos, del seguimiento que hicimos de la condición necesaria y suficiente. El teorema de la integral. Que eso es lo que vieron, ¿no? Hasta acá. De Cauchy. Bien. Ahora, este teorema no sirve siempre.
o no siempre es posible aplicar. ¿Por qué? Porque debe cumplir algunas condiciones en particular. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero hacer la integral, vamos a hacerlo un poco más grueso, a ver si se ve mejor. La integral de una curva de integración de dicha función, para poder hacer la integración entre los valores de z, f final y z inicial de mi función, como vimos al principio, y realizarlo a través de ¿qué? De barro, necesito cumplir algunas condiciones en particular. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Quién tiene que cumplir esas condiciones? El que tiene que cumplir esas condiciones es f de z. Entonces, ustedes, según lo que entienden acá, ¿qué tendría que cumplir la condición? Es algo que ya se vio hasta el momento. F de z, ¿qué condición podría cumplir? Que sea analítica. Tiene que ser analítica. Que tiene que ser analítica. Bien. ¿Qué más? Algo más vieron hoy día en particular. A ver si se acuerdan. Que dentro de la trayectoria... Perfecto. Una de las condiciones es que sea analítica. Eso es la importante. Dentro de la trayectoria no tiene que haber huecos. Simplemente conexa. Claro. Por ejemplo, supónganse que yo tengo la región, ¿no? Una región cualquiera. Pongamos que sea esta una región, no sé, C. Y dentro de la región C, tengo justamente esto que está acá, que pasa a ser mi seguimiento, que sería, digamos, mi curva de integración. Y se encuentra dentro de esta región. Decimos que todos los valores que se encuentren dentro de la región va a estar una función analítica. Entonces, justamente, como dijeron ustedes, la función tiene que ser analítica y la región que esté contenida, esta trayectoria de la curva de integración, justamente también tendría que estar dentro de esa misma región analítica. Ahora, si por ejemplo, esa curva no está dentro de la región analítica, por ejemplo, supónganse que acá sacan ustedes y justamente esto están evaluando, esta trayectoria no se puede aplicar justamente la consecuencia del tercer teorema de Cauchy. Ya lo vamos a hacer la próxima clase para que lo vean. Esto simplifica muchísimo el desarrollo, en particular de estos ejercicios en sí. Entonces, vamos a ver la primera forma y después vamos a ver la segunda si es que nos da el tiempo en particular. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Entendieron? Sí, ¿Entendieron las dos formas? Sí, bro. Se está por cortar, lo único. ¿Cómo? Se está por cortar, digo. Ah, se está por cortar. Bueno, ahí ingresen al mismo link de nuevo. Finalizo. Como nosotros dijimos, vamos a tener esta función, o sea, esta integración, que tenemos nuestro punto inicial y nuestro punto final. Este sería el ZI y este sería el ZF. Bien, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente en este método en particular. Vamos a hacer el método A, ¿no? Acuérdense, de hace rato. Tenemos que poner una variable Z. No se olvide de mutearse, chicos. No se olvide de mutearse. A ver, desactivemos los micros. Entonces, nosotros vamos a tener que poner o definir una variable Z en función de algún sistema. Ya sea, un sistema puede ser, es lo primero que vamos a hacer, puede ser rectangular, que es este, es un sistema rectangular que ustedes ya lo conocen. ¿Qué más? Y podemos también tener un sistema de coordenadas polares. Por ejemplo, sería este. Bien, esto es un sistema de coordenadas polares. ¿Qué otra cosa? Entonces, tenemos que elegir el sistema que nos sea más adecuado para este caso en particular. Eso es lo que acá creo que es difícil, porque no es fácil elegir un sistema. Entonces, acá lo que se evalúa es, digamos, el razonamiento, y esto solamente se lo hace a partir de mucha práctica.
Mucho práctica. Entonces, nosotros tendríamos que poner a z en función de un parámetro t. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir bien, digamos, el sistema. ¿Por qué? Porque si yo elijo bien el sistema, la integral es sencillita. Ahora, si elijo incorrectamente el sistema, ya sea, por ejemplo, el rectangular era lo favorable, y yo elegí el sistema polar, la integral se vuelve muy difícil, engorrosa, para poder resolver. Entonces, ¿qué pasa? Hay a veces que los cálculos son muy complicados y por ahí no llegamos a obtener, digamos, el valor numérico. Entonces, nos exige, obviamente, tener algún cierto tipo de destreza para poder resolver ese ejercicio en particular. Perfecto. ¿No hay punto medio, profe? No, no hay punto medio. Acá o sos bueno o sos malo. Nada, pero, o sea, acá lo que se evalúa en sí, esto es saber elegir el sistema rectangular. En este caso es fácil. A ver, ustedes fíjense en que están yendo desde una línea, ¿no? Están yendo desde este punto hasta este punto. ¿Cómo es la trayectoria que estamos teniendo o se está visualizando dentro del plano Z? Recta. Lineal. Una lineal. Entonces, para ustedes, ¿cuál les convendría evaluar? ¿Qué sistema sería conveniente? Cartesiano. Claro. ¿Me explico? No les convendría Sí. este sistema en particular. ¿Cuándo les convendría este sistema? Y, por ejemplo, si es una circunferencia. ¿Me expliqué ahí mejor? Sí, profe. Entonces, sí. ¿Y cómo sabemos si es una circunferencia, si es una circunferencia o si es lineal? Porque ahí Si te lo nos va a dan dos decir en puntos el nada más. ejercicio en sí. Fíjate que Porque en este nos dan solo 2 puntos. Claro, también podría ser una parábola si querés, mirá. ¿Ves? Podría ser una parábola ya que tiene 2 puntos. En realidad las trayectorias de integración pueden ser diferentes tipos de trayectorias. Vos podrías elegir cuál de todas esas es conveniente para este caso en particular. Pero, ¿por qué elegís la rectangular o la cartesiana? Porque si te das cuenta, para la parte inicial, o sea, las variables x e y, lo vamos a tener que poner en función de la variable t. A ver, pero acá es lo difícil. Ustedes dijeron que es rectangular, está todo perfecto. Pero justamente nosotros vamos a tener que elegir una función de x que esté en función del parámetro t. ¿Cuál sería esa función que satisface justamente estas condiciones que estamos teniendo acá? Esto es lo difícil. Esto tendría que ser x igual a t. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Vamos a ver lo siguiente, para que lo interpreten mejor. El valor de x inicial, ¿cuánto vale acá? Con respecto a este punto, que es lo que me preguntó hace rato. 1. 1. 0. 0. Ah, 0, sí. Vale 0. ¿Cuánto vale y inicial? Ahora sí, 1. ¿Cuánto vale x final? 1. 1. Y el y final vale 0. Bueno, entonces nosotros tendríamos que colocar en función de x y en función de y una función que sea en función del parámetro t. Entonces tiene que cumplir esas condiciones, porque si yo, por ejemplo, yo estoy colocando acá un t, a ver si se dan cuenta, para t igual a 0, ¿cuánto valdría el x? X igual a 0. Para t igual a 1, ¿cuánto valdría el x? 1. No es lo mismo que estamos teniendo justamente cuando nosotros tomamos esta cantidad. ¿La ven? X inicial, X final. ¿Me explico? Ahora, yo ahora les pregunto, fíjense que va desde el inicio es 1 hasta 0. ¿Cuál sería, digamos, el y? ¿Cuál sería la función que tendría que estar en función de ese parámetro? ¿Cómo es la pendiente acá? Y t. Menos. No, menos t. i. Menos t. ¿Y qué más faltaría? Algo más falta. Y. Más 1. Más 1. Más 1. Ah, no, más 1, sí. Más 1. Bien.
Entonces, vamos a ver si es verdad, si se cumplen. Porque ahora, para estos dos casos, se tiene que cumplir aquí también. Si no se cumplen, no es esa entonces mi función. Entonces, para el caso de que t vale 0, mi i inicial vale 1. Y para el caso de que el t vale 1, mi i final vale 0. ¿Se cumple? Sí se cumple. Entonces hasta el momento elegimos bien. ¿Alguna duda al respecto? Tiene que sí o sí satisfacer la condición para los mismos valores de t. Si no satisfacen la misma condición para los mismos valores de t, lamentablemente esa no sería mi función y no sería, digamos, el parámetro que nosotros tendríamos que tomar en sí. ¿Dudas de eso? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Se van a ver que con el otro es mucho más fácil. Y el que aplican básicamente la mayoría de las veces es el otro. Perfecto, sigamos. Entonces z va a ser igual a x y y. Bueno, es infinito, si no es muy grueso. En este caso lo podemos ya ir reemplazando. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Vale? T. ¿Cuánto vale y? Vale menos t más 1. Entonces, no vamos a llegar a ser el otro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver si cumplen justamente las condiciones que realmente al principio estaban. O sea que esto es y esto es 1. A ver, para el caso de que t valga 0, ¿cuánto valdría en este caso el z? Tendría que ser el z inicial. ¿Cuánto vale? Y Y para el caso de que t sea igual a 1, z final tiene que valer exactamente el mismo valor numérico. ¿Vieron que sí se corrobora? Entonces, una vez que yo tengo justamente esos parámetros que yo estoy teniendo en cuenta que t igual a 0 y t igual a 1, y se cumplen, digamos, las condiciones de la trayectoria inicial, el punto final, entonces yo recién puedo cumplir y puedo decir que puedo reemplazar la integral y dejarlo en función del parámetro t. Entonces reemplazo ¿a qué cosa? A toda esta expresión y la pongo en función del t. Pero fíjense en ustedes algo importante, cabe destacar que hay un diferencial de z. Entonces, para colocarlo en función del diferencial de t, ¿qué tendrían que hacer a esta función en particular? Derivarlo. Bien, derivarla. Entonces, ¿qué saben ustedes? Antes de reemplazar, vamos a poner un asterisco, lo que tendrían que hacer es diferencial de z con respecto al diferencial de t es igual, la derivada de t vale, en este caso, 1, menos, esto vale 1, esto vale 0, menos i. Como yo necesito el diferencial solamente de z, lo que se hacía era multiplicar a ambos miembros por el diferencial de t y nos quedaba que el diferencial de z es igual a 1 menos el diferencial de t. Perfecto. Ahora, lo único que tendría que hacer es solamente reemplazar a esa función. No vamos a llegar a hacer todo. Es que no da el tiempo. El práctico me parece. Vamos a hacer la integral del c. Entonces, perdón. Acá tendríamos que reemplazar z. Bien, y a su vez también tendríamos que reemplazar la curva. Ya no sería c. Ahora, ¿desde dónde iría? ¿Cuál sería, digamos, el límite de integración inferior? Cero. El c. menos 1. El 1. Cero. De 0 a 1. Bien, perfecto. Eso ya está. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es colocar el reemplazo. Porque estamos justamente haciendo un reemplazo de variable. Entonces estaría dentro de lo que es 3 por z cuadrado. ¿Y qué es z? Z es todo esto. Entonces acá harían más i menos t más 1. Todo esto elevado al cuadrado. Vamos a poner un corchete acá por las dudas.
menos 5 por z, que es todo lo que está acá. Sería t más i menos 1 más 1. Más el i. Todo esto cerramos, no, corchete no, llave. Cerramos con llaves. Y acá estaría multiplicando por el diferencial de z, que es justamente 1 menos 1 menos i por el diferencial de t. Bien, si nosotros nos ponemos a ver, no lo vamos a resolver porque esto por lo general no se pide en los exámenes, sino que más que nada se hace con el otro operador. Fíjense en ustedes que acá para resolver esto, en función de lo que es t, tendrían que hacer acá el trinomio cuadrado perfecto, tendrían que hacer la distributiva, tendrían que hacer esta distributiva de manera tal de que pueda resultar hecha la integral. A ver, 1 menos i es una constante, porque tiene que ser en función de t, así que lo podríamos sacar fuera de la integral en sí, y tendrían que resolver esto que está acá adentro en particular. Así. Me explico, ¿no? A lo que voy. O sea, ustedes tendrían que hacer la integral de todo esto. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Hay alguna particularidad que tengan aquí? Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entendió? No lo quiero hacer completo porque no nos va a dar el tiempo, ya son las 11 y ya ustedes se quieren ir también. No, de una. Si podemos empezar a hacer el otro, por lo menos hasta Sí, donde es que eso es lo lleguemos. que quiero hacer, por eso es lo que quiero hacer. Genial. Eso es el punto B, es el punto A, ese es el método A. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? ¿Está todo bien? ¿No hay ningún problema? Pregunto por Sí, la... profe. ¿Está bien? Sí, todo Bueno, bien, profe. el método que sigue, que es el método que sí se evalúa, que se toma, ustedes quieren que diga eso, básicamente, sería el siguiente. Vamos de nuevo. Integral. Voy a copiar de nuevo lo mismo. Sen 3z menos 5 más i z. Entonces, cuestión de que nosotros estamos dentro de un plano. Fíjense en ustedes algo importante acá, pero por favor presten atención a esto antes de que sigamos. Si nosotros tenemos un plano y tenemos justamente, como les dije, una región analítica, o sea, dentro de esa región son todas analíticas las funciones, y si nosotros integramos, y esto por favor, ténganlo presente, por favor, esto sí les pido que tengan presente, una trayectoria de integración que esté dentro de esta región, que nosotros sabemos que la función es analítica, y a su vez sabemos que justamente esa región y esa trayectoria que estamos teniendo nosotros, que se encuentra dentro de la región, hace o da la posibilidad de que dicha función es analítica. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? No hay ninguna objeción. ¿Puedo repetir? O sea, si está, digamos, la trayectoria que empezamos desde I hasta IF, hasta ZF, por así, vamos desde un inicial hasta un punto final, y se encuentra dentro de esta región en particular, que es una región analítica, nuestra integral puede, y escuchen bien esto, puedo resolverlo a través del segundo método de Cauchy. ¿Bien? Ese segundo método que vimos de integrales de Cauchy se puede hacer. Pero si por ejemplo, la trayectoria está fuera de esta integral, por ejemplo, esta es la trayectoria C2, en este caso en particular, yo no podría realizarlo porque justamente en este caso, la función ya no sería analítica y la trayectoria de integración tampoco. Está fuera de una región analítica. Entonces no se puede integrar. Y eso es fácil. No se puede integrar. Está. Bien, pero sí si tuviera, por ejemplo, otras curvas que se pueden estar dentro de esa región, espectacular. Es decir, que lo que nosotros tendríamos que hacer en este método es mucho más simple que el anterior. ¿Por qué? Porque ahora nosotros trabajaríamos solamente con esa integral. Vamos a encontrar su primitiva y vamos a evaluar con respecto a los valores de z final y z inicial. Si se cumple esa región. Entonces, para que se cumpla la función f de z tendría que ser
analítica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, vamos a hacer un profe. ejemplo sencillo para ver si entendieron el teórico, más que nada esta parte. Supónganse la siguiente integral. Si entienden esto, lo van a entender ahora el otro. Parece un poco complicado, pero entonces lo pongamos de esta forma. Bien, ¿qué necesito yo saber acá? Esta función va a estar en un plano complejo. ¿Cuál es la pregunta que se harían ustedes? ¿Cuándo esa función no es analítica? ¿En qué valor no es analítica? En z igual a 0. En z igual a 0. ¿Por qué saben ustedes que en z igual a 0 es analítica? Eso lo vimos en la clase anterior. Ya saben que en este punto la función deja de ser analítica. Pero eso se debe a que si nosotros analizamos, obviamente esto ya deja de ser analítico, y a su vez, ¿qué otra cosa necesitaba saber? Que su derivada, ¿se acuerdan lo anterior? Su derivada, para este caso en particular, ¿cuánto va a ser? Menos 1 sobre z cuadrado. ¿Están de acuerdo todo con eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. La derivada, Sí. ¿cuándo presenta una discontinuidad? ¿En qué punto? También en 0. Bien. Entonces, nosotros sabemos que la función no es analítica en z igual a 0. A su vez, sabemos que su derivada no es continua justamente en ese punto en particular. Es decir, que si a ustedes le dicen, mira, haceme una integral a partir de esta trayectoria que pase justamente por ese punto en particular. Este sería el z inicial y este sería el z final. Entonces, ustedes podrían realizar dicha integral pasando por un punto de no analiticidad. No. No. Entonces no se puede aplicar la consecuencia 3. ¿Y ahí qué hacemos? No se puede aplicar, no tendríamos que resolver con otro tipo, con otra trayectoria. ¿Me explicó? Tendrían que ver otra trayectoria. La Entonces, consecuencia 3 es la que vamos a ver ahora. así es. Ah, bien. Entonces, para el ejercicio nuestro, vamos a borrar todo esto, que nosotros estamos haciendo ahora, vamos a hacer más ejercicio la próxima clase, así que quédense tranquilos. Yo quiero que saquen el concepto, a mí lo que me interesa es el concepto. Si entienden el concepto, para entender cómo resuelve los ejercicios esto. Bueno, a ver, vamos a este ejercicio en sí. Es analítica para todos los puntos, es ¿Cómo sabes eso? porque la derivada de la función va a ser otra función, digamos, y no tiene un punto en donde no haya función. Perfecto, Para es lo que- que justamente recién dijimos. Si nosotros tenemos una función que es 3z más, no, menos 5z más y realizo su derivada, esa función de la derivada es continua para todos los valores de z, ¿o no? Porque no tengo como el condicionante anterior que abajo tenía un z, porque justamente ahí la función dejaría de ser analítica. ¿En qué punto más o menos? En z igual a 0. ¿Me explico? Mejor ahí, pero tendrían que ver la continuidad de la derivada de la función. Eso es lo que hicimos antes. No sé si se acuerdan cuando estábamos haciendo en su momento los ejercicios que hacíamos la derivada y veíamos si la derivada era analítica o no. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad, quiere decir que dentro de lo que es el plano complejo, vamos a poder, vamos a ponerlo así, cualquier trayectoria que yo tenga, va a poder ser utilizada la consecuencia 3 o la consecuencia de Cauchy. Entonces, fíjense qué fácil se hace el ejercicio cuando ocurre eso. ¿Por qué? Porque yo lo que tendría que hacer en la integral es encontrar justamente su primitiva y evaluar con barro. A ver, vamos a ver cuál es la primitiva de esto. La primitiva sería 3z elevado al cubo dividido 3 menos 5z elevado al cuadrado dividido 2 más
y z valuado, ¿entre qué valores? Entre los valores de z y. Entonces es entre, ¿cuánto era? Y 1, ¿no? Era así, ¿no? Entre 1 e i. ¿Está bien? Sí, ¿no? Estoy bien. Sí, profe, Eran los está bien. valores. Profe, ahí como sabe cuál poner primero y cuál poner segundo. No, por eso, a ver, ¿dónde está el ejercicio? Sí, decía inicial I y final 1. Ah, está bien. Si lo dice el ejercicio, está bien. ¿Está bien, no? Sí, pregunto. Bueno, entonces acá simplificarían y lo único que tendrían que hacer es evaluar. O sea, entre 1 elevado al cubo menos 5 medio. Bueno, este es todo cálculo matemático, que lo puede hacer cualquiera. Z por 1 menos. Vamos a poner acá otro paréntesis. Menos. Ya lo estaba resolviendo. Menos 5 i elevado al cuadrado más i por i. Bien, vamos a resolverlo entonces y encontrar el resultado. Entonces nuestra integral va a ser justamente 1 menos 5 medios más i. ¿Cuánto es i al cubo? ¿Era el resultado? Menos i, ¿no? Menos i. Bien, menos por menos, más i. Acá, ¿cuánto queda menos i al cuadrado? Menos 1. ¿Se acuerdan eso? Eso de la primera unidad. Menos por menos más, Sí, profe. por el menos, menos. 5 medios. Menos, esto sería i cuadrado, que nos daría menos 1. Menos por menos, más 1. Entonces esto va a ser menos 5 medios. Menos 5 medios es menos 5. Menos 5 más 1 más 1 más 2i. Y esto va a ser menos 3 más 2i. Justamente, este valor que nosotros estamos haciendo lo tendríamos que encontrar con esto mismo que hicimos acá. ¿Me explico? Si ustedes resuelven esto de manera analítica, que es muy largo, van a encontrar este resultado en cuestión. Así que se hace muy sencillo hacerlo de esta manera aplicando la consecuencia 3. ¿Me expliqué? Profe, ese resultado, como dijo, era solamente un número, ¿no? Claro, en este caso un número complejo, que justamente correspondería, no sé dónde está, acá. Está bien, pero ¿qué representaría, digamos, solamente un número? Un valor numérico. Obviamente que físicamente ya tendríamos que ver, por ejemplo, lo que dijo González, puede ser un trabajo, pero trabajando con fuerza y demás. Pero eso es físico. Acá, como esto es analítico, me representaría un valor numérico nomás en sí. Porque no me puede representar un valor, ya que estamos trabajando con dos planos diferentes. Estamos trabajando con un plano Z y un plano W, que es lo que te definí hace rato. No sé si me llegué a explicar o a explayar eso. ¿Está todo bien? Sí, profe. Simplemente hay que hacer la integral. Bueno, pero hay que saber el concepto. Tengan en Claro, cuenta. claro. Si no saben acá el concepto, si por ejemplo están analizando sobre una curva, eso lo vamos a ver después, que no es analítica, no se podría resolver dicha integral. Generalmente esto te dan dibujitos. Te dan dibujitos. Te dan muchos dibujitos. Y te dicen el punto que se está analizando de acá. ¿Está dentro de la circunferencia C2, por ejemplo? No, entonces no se puede realizar el teorema de Cauchy. Es un ejemplo. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, fíjense en este. Vamos a ver rápido antes de terminar. Así ya lo tenemos. Fíjense en rápido esta parte que nosotros sí tenemos una función. ¿Pero entendieron el ejercicio anterior? Sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en este caso la función no es analítica. ¿En qué punto? Así lo vamos a hacer rápido. 0. Pero, Bueno, en z igual a 0 no es analítica. Entonces, si yo realizo su derivada, a ver, pregunta en el chat. Bien, Lucas. Si yo realizo su derivada, volvemos a la misma consecuencia. Ahora,
para que la función sea continua, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que analizar, digamos, los casos de continuidad? Uno era que la función valuada, o sea, la derivada, en este caso, valuada en el punto z igual a 0 debería existir, porque a nosotros lo que nos interesa es la continuidad de la función. Z igual a 0. ¿Existe justamente acá? No, ¿no? No. Esa es la primera. No. La segunda, límite cuando z tiende a 0 de la función, o sea, en este caso de la derivada, que es lo que queremos evaluar la continuidad. ¿Existe? Sí, pero es un número no finito. Es un número no finito. Entonces, cuando hagamos la tercera condición, que es que la derivada evaluada en el punto z igual a 0 y el límite de z cuando tiende a 0 de la función son iguales, no. Entonces, ¿qué te quiere decir? Te quiere decir que si vos haces un gráfico, y acá terminamos la clase de hoy, si vos haces un gráfico, z en igual a 0, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en ese punto en particular? La función, ¿qué va a hacer? Discontinuo. No analítica. No analítica. Y la derivada, como dijo recién el muchacho, no continua. Entonces, si nosotros realizamos, y esto por favor tómenlo presente, una curva de integración alrededor de ese punto en particular, ¿qué va a pasar con eso? Obviamente es una trayectoria cerrada. Va a tener una dirección, que es lo que vieron ustedes hoy día. Va a encerrar ese punto de no analiticidad. Entonces, ¿puedo aplicar ahí lo que nosotros aplicamos con recién la consecuencia 3? No, ¿no? Porque la región no es no analítica. Y si analizamos otro por acá, y sí. Porque justamente no estoy conteniendo el punto de no analiticidad. Bueno, con eso Profe, sí. ¿las condiciones de continuidad se analizan sobre la derivada de la función? Así es, porque vos querés saber si esta función es continua, por ende esto sería analítico. Pero ¿qué pasa? Acá ya, al ser, digamos, una función fraccionaria o racional, a su vez también lleva la misma consideración acá, que en el denominador sigue estando esa discontinuidad, o se sigue presentando ese punto de no analiticidad. ¿Se entiende? Si fuera continua la derivada... Si fuera continua la derivada, no creo que exista la discontinua posibilidad, la- porque es casi siempre cuando vos tenés, digamos, una función racional, siempre trae esa discontinuidad. Pero hay que ver el punto de dónde esté. Por ejemplo, si ahí en la función en el punto 0 no hay analiticidad y en la derivada tiene otros puntos, tenés otros puntos para analizar también, donde no puedes tocar. ¿Me explicó? Sí, sí. Bueno, gente, por lo menos hicimos un ejercicio y este ejercicio es algo parecido a lo que ustedes quieren saber. La próxima clase vamos a hacer más ejercicio porque esta unidad hasta el momento sé que se toma. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible y vamos a tratar de evacuar dudas. Sí. ¿Podría volver a la sección número 1 allá? Porque me faltó terminar de copiar un ejercicio y quería sacarle una foto. Ahí está. Disculpen por el tiempo, no sabía que iba a tener este tiempo, pero bueno, la próxima clase tenemos más tiempo, así que vamos a poder ver más ejercicio en cuestión. ¿Por lo menos se entendió las clases de hoy día? Sí, profe. Sí, se entendió bien. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene, entonces. Estudien, por favor.